تفاح ورام الله أمتنا راها مريضة يا زينة البلدان قاومي ربي يحميك من ظلم الإخوان العتيان ولي صهيون اللي طمعين فيه نسمح فيك يا غزال. Bueno, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en el programa de solidaridad con el pueblo palestino, que se viene haciendo todos los jueves. Bueno, ya hace más de 15 meses de invasión de Gaza, de genocidio. Se calculan más de 80.000 muertos, pero aparte se ha destruido gran parte de Gaza. Y bueno, los hechos más nuevos son el llamado cese del fuego. El cese del fuego en Gaza, primero, es un cese de fuego parcial, no está claro ni siquiera en lo que se firmó, en lo que se acordó, cómo continúa, digamos, después. Pero concretamente lo que significó es una derrota de Israel parcial, porque en 15 meses no logró dominar Gaza. Israel sigue atacando distintos lugares, sigue matando gente, también en Gaza, pero además, sobre todo ahora en Cisjordania, que es el otro territorio donde residen palestinos. En Gaza hay 2 millones, o había 2.200.000 palestinos, Cisjordania 2.700.000, que son familias que en su mayoría fueron desplazadas de otros lugares de la antigua Palestina histórica, que hoy es el Estado de Israel, que ocupó Palestina. El objetivo de Israel, el objetivo declarado de Netanyahu, es expulsar a los palestinos de Gaza, y ya desde hace años está expulsando también de zonas, regiones de Cisjordania, que es más grande que Gaza, y está metiendo colonos, gente que viene de otros lados, que le dan una tierra, en las mejores tierras de Cisjordania, para ocupar Cisjordania. Judíos que vienen de otros lugares y obviamente convencidos por el sionismo y sobre todo porque le dan tierras. Ese es el mecanismo de Israel para ocupación. En realidad es un mecanismo antiguo que usa desde hace 76 años, cuando se funda Israel. Ese fue el mecanismo, traer gente de distintos lugares del mundo, judíos, darle tierra, decirle que esa tierra es de ellos y quitarse al pueblo palestino. Bueno, esto continúa, obviamente. Israel nunca renunció a esto, aunque en cierto momento, hace más de 30 años, habían hablado de crear 2 estados, una parte Israel y una parte menor del territorio, que sería justamente Gaza y Cisjordania, sería el territorio palestino, con un gobierno propio. Bueno, eso jamás se cumplió. Israel lo negó, Israel lo boicoteó, como era obvio que lo iba a hacer. Solamente hizo ese acuerdo hace más de 30 años para
tratar de detener la lucha palestina. Ahora, no pudo detenerla. La resistencia siguió y claro, los palestinos, la mayoría fueron desalojados de sus tierras, metidos en Gaza y Cisjordania. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Por un lado, cese del fuego. En Gaza se liberó a algunos rehenes presos israelíes, invasores, a cambio de que Israel liberara también mayor cantidad de presos. Israel tiene unos 10.000 presos palestinos, incluyendo 2.000 o 3.000 menores de edad. Esto se dice poco. Ahora se vio en la liberación, liberaron chicos de 15 años, 14 años, una barbaridad, que los tienen presos por acusados de desobedecer, de bloquear, de tirar una piedra, y los tienen presos por años. Y en la mayoría de los casos ni siquiera con juicio, es decir, los tienen presos con prisión preventiva, indefinidamente. Bueno, Israel ahora ha tenido que liberar a centenares de presos a cambio de que Hamas, dentro de Gaza, liberara parte de los rehenes, los llamados rehenes, que también son presos, que Israel no pudo encontrarlos, eran unos 100, han liberado unos 30, 40, algunos están muertos por los mismos bombardeos de Israel. Bueno, ¿y qué es lo nuevo? Trump ha subido recientemente al gobierno de Estados Unidos después de ganar las elecciones con un discurso muy dual, mentiroso, porque para sacarle votos a Biden llegó a decir a Netanyahu que no mate tanta gente, tantos palestinos, cuando él, en su gobierno anterior, y su partido, el Partido Republicano, siempre apoyaron la entrega de armas a Netanyahu, las armas que utiliza para masacrar a los palestinos, obviamente. Entonces esto, bueno, es una falsedad absoluta, pero él lo dijo para ganar algunos votos en las elecciones. Y los demócratas estaban muy en crisis. Biden y su candidata demócrata, justamente, entre otras cosas, además de los problemas internos de Estados Unidos, por el apoyo armado a Israel y a ese genocidio. Porque pocas veces en el mundo hubo movilizaciones tan gigantescas en Europa y en Estados Unidos, en primer lugar. Estados Unidos se llegaron a tomar el año pasado todas las universidades del país en solidaridad con Palestina. Esto es un hecho que bueno, se conoció por las redes, por algunos medios, pero quedó como un hecho secundario, pero es un hecho importantísimo. La juventud norteamericana, gran parte de la juventud, se solidarizó con el pueblo palestino. Si buscamos antecedentes de estos hechos, el antecedente más histórico, más importante, fue durante la guerra de Vietnam. Hace más de 50 años, Estados Unidos estaba atacando Vietnam, invadiendo, mató más de 1 millón de personas, y fue tal el descontento dentro de Estados Unidos que Estados Unidos tuvo que retirarse. Fue derrotado en Vietnam. Por supuesto, hubo una heroica resistencia vietnamita, del pueblo vietnamita, pero lo fundamental para que tuviera que retirarse fue que sus mismos soldados se negaban a combatir.
que toda la juventud norteamericana marchaba masivamente exigiendo que retirara las tropas. Bueno, ahora Estados Unidos no está interviniendo hasta ahora directamente, aunque sí hizo ataques a países vecinos como Yemen, pero en general utiliza a Israel como su instrumento, porque el objetivo de la ocupación de Palestina, no de ahora, sino desde que se crea Israel, 76 años, es dominar Medio Oriente para Estados Unidos, dominar su petróleo, sus riquezas naturales, y su instrumento fue Israel. Ahora, el gran problema es que esta guerra genocida, el fracaso de Israel en la invasión de Gaza, que no pudo derrotar, a pesar de que destruyó gran parte de Gaza, todas las ciudades del norte fueron bombardeadas, destruidas, las casas. A pesar de eso no pudo derrotar, no pudo controlar Gaza. Esto es una derrota de Israel, pero además generó este movimiento mundial de que hablamos, que se da en todos los países de Europa, de Estados Unidos, en los países árabes que rodean a Palestina y en muchos países asiáticos. Bueno, esta solidaridad es tan grande que los gobiernos capitalistas árabes, que en muchos casos se entienden con Estados Unidos, por ejemplo Egipto, Jordania, Arabia Saudita, pero tratan de mantenerse como diciendo, bueno, nosotros no apoyamos esta invasión. Y ahora el hecho nuevo es que Trump, supuestamente para ayudar a Israel a su triunfo, a un triunfo en Gaza, dijo, bueno, Estados Unidos se va a hacer cargo de Gaza. Esto es una cosa, bueno, por supuesto no tiene ningún derecho internacional ni de ningún tipo. Estados Unidos no tiene nada que ver con Gaza en el sentido legal, pero dijo que iba a ocupar Gaza y que tenía que desalojarse 1,5 millones de palestinos de Gaza. Y que ahí se iba a hacer reconstruir, se iba a hacer algo muy bonito, un lugar turístico. Bueno, uno escucha eso y parece un disparate total. Y además de eso dijo que los palestinos tenían que irse a los países vecinos, Cisjordania y Egipto principalmente. Bueno, por supuesto los palestinos no quieren irse, se niegan a irse, como se han negado siempre, los han echado a la fuerza, como dije, de otros lugares de la Palestina histórica. Y además, Egipto y Jordania dijeron que están en contra de eso, de ese desplazamiento de 1,5 millones de palestinos, supuestamente solidarizándose con los palestinos. Trump quiso justificar esto diciendo, bueno, ahí no lo van a matar, ahí van a tener posibilidades. Bueno, una cosa surrealista que obviamente nadie le cree. Veremos qué hace, porque hasta ahora no tiene ningún país, ni siquiera de Europa, que haya dicho que apoya esa invasión directa norteamericana a Gaza. No se sabe todavía qué va a pasar. Trump tiene bastantes problemas internos. Estados Unidos está en este momento en una situación de crisis en muchos aspectos.
Trump, pese a haber ganado las elecciones, tiene también mucha oposición de muchos sectores. Y bueno, cuál va a ser las medidas que tome todavía no está claro. Él tiene un discurso, por supuesto, totalmente confuso. Llegó a decir que era por la paz, para evitar que siga la guerra, por eso quiere que se vayan los palestinos. Lo mismo dijo recientemente en relación a Ucrania. Habló con Putin, dijo sí, podemos llegar a un acuerdo de paz. Bueno, es otro tema Ucrania, pero tiene que ver también con la misma política de Trump. Que busca hacer valer el poder de Estados Unidos y aliándose a regímenes ultrarreaccionarios, ¿no? En el caso de Israel es un Estado genocida que obviamente es el instrumento de Estados Unidos, no de ahora, sino desde su fundación, de Estados Unidos y de Europa imperialista, sobre todo de Gran Bretaña. Entonces, ¿qué situación se abre ahora? Es difícil de prever exactamente. Como decía, Trump no tiene mucho apoyo para hacer eso. Puede, claro, mandar tropas. Hasta ahora no lo ha hecho, pero está amenazando con eso. Por eso, mantener la solidaridad mundial, mantener el repudio mundial a este genocidio y, por supuesto, el repudio a esta declaración y anuncio de Trump de que va a ocupar Gaza, es fundamental. Es decir, nosotros, me refiero a la Coordinadora de Solidaridad con el Pueblo contra el Genocidio en Palestina, yo como Partido de los Trabajadores también somos parte de esa coordinadora. Estamos haciendo una gran campaña. Y bueno, pero esta campaña, claro, obviamente, como dije, es mucho más grande en Europa, en Estados Unidos. Ahora mismo, no sé si se puede pasar el videíto ese. Ahora mismo hubo nuevamente un envío de ayuda desde España, un envío de ayuda al pueblo palestino. عظيم هو الخير حين يضيء عيونا وروح العطاء عظيمة كلفتة ود بنفس محبة ولمسات قلب بكف رحيمة وماذا سوى الخير يعطي بريقا لجوهرنا ذا جمال وقيمة سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة سعادتنا حين نأتي كحلم لكل شعور يقاسي همومه فهم بيننا متعبون بصمت وهم كالكنوز بشهر الغنيمة ونحن معا لن يمر. Bueno, este envío de ayuda desde España, como dije, con aportes de otros lugares de Europa, de distintas organizaciones de izquierda revolucionaria y también sindicales en solidaridad con Palestina. Uno ve esto, bueno, por un lado se ve la destrucción terrible, es en el norte de Gaza, es coordinado con organizaciones obreras
de Gaza. Ahora, si uno ve lo que envían, entre otras cosas envían agua, porque les falta agua, comida, distintos tipos de comida. Eso es lo que están mandando de organizaciones europeas, de trabajadores, no de los gobiernos, obviamente, que son cómplices con Estados Unidos. Ahora, esta ayuda, que puede parecer algo, bueno, simbólico o poco, tiene importancia, aunque sea simbólica, para el pueblo palestino de recibir, y ahí se ven niños llevando para su casa bolsitas de comida. Bueno, tiene que ver con esta destrucción. Hace unos días, después del cese del fuego, hubo una marcha masiva de miles y miles de personas que fueron caminando desde el sur de la franja de Gaza hasta el norte de Gaza, donde habían sido desalojados por Israel. Iban a volver a sus casas porque estaban en refugios, en carpas, en lugares, habían sido expulsados de sus casas. Ahora, esas casas, en muchos casos, están destruidas. Entonces están volviendo, están reconstruyendo sus casas. Este es el heroísmo del pueblo palestino, que por supuesto lleva muchos años. Esto no es de ahora, como dije, es una resistencia de hace 75 años y en realidad de antes, pero hace 75 años se agudizó con la creación del Estado de Israel. Y entonces, claro, los jóvenes, los niños nacieron, y también las personas mayores, prácticamente todos, bajo esta situación, bajo esta resistencia. Por eso es una cultura ya que tienen ellos de buscar la manera de resistir, de aguantar, de sobrevivir. Es algo que es difícil hasta de explicar, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué no se van a otro lado? ¿Por qué no se escapan a otro país? Por supuesto que hubo gente que se fue de Palestina. Por ejemplo, en el vecino Chile hay una cantidad muy grande de palestinos. También en Bolivia hay, en la Coordinadora de Solidaridad y compañeras palestinas, pero también hay un sector muy grande que quedó ahí y no se van, que se han formado una cultura de resistencia. Ahora, esto tiene una importancia en este momento internacional, no solo nacional. ¿Por qué? Si bien lo que están sufriendo este ataque brutal son los palestinos, bueno, no solamente, sino también, como dije, Cisjordania, que está al lado, el Líbano, ha sido atacado varias veces, Siria, todo el sur de Siria está atacado por Israel. Pero además, aquí en la campaña de solidaridad, en la vigilia que hacemos todos los viernes en la plaza principal, y ahora también se está haciendo los miércoles en la universidad, en la UMS, siempre hay alguien que pregunta, bueno, pero ¿qué nos interesa a nosotros? Esto está muy lejos. O cuando entienden el desastre, dice, bueno, sí, somos solidarios, apoyamos, pero tenemos problemas más graves aquí en Bolivia. Obviamente que esta solidaridad no implica no tomar en cuenta los problemas graves que tiene el pueblo boliviano. Pero además, esta solidaridad tiene importancia mundial porque Estados Unidos y el imperialismo podría mañana intervenir en otros países.
Pues como dije, es un tema de dominio y de saqueo de las riquezas naturales de esos países. Y esto no ocurre solo en Palestina, ocurre también en Bolivia. Es decir, claro, no hay un plan ahora de invasión a Bolivia ni nada por el estilo, pero ha ocurrido muchas veces en América Latina de invasiones, sobre todo en Centroamérica. Y ahora mismo Trump, ni bien subió, entre los anuncios que hizo, además de de que quiere invadir Gaza, también está amenazando con invadir Panamá, porque en Panamá hay un canal llamado Canal de Panamá, que une a los dos océanos, tiene mucha importancia geográfica, y que Estados Unidos dominó durante un siglo. Era como su canal, digamos. Pero bueno, en el año 1999 le fue devuelto a Panamá, después de un siglo de dominio. Y ahora Trump dijo, vamos a volver a ocupar el canal. Bueno, hay que ver si lo hace o no lo hace, pero es una amenaza de invasión de un país latinoamericano para dominar sus riquezas. También hay una invasión de la que se habla poco, que es Haití, que desde hace mucho está ocupado de diferentes formas. Ahora, por ejemplo, hay tropas africanas que trajeron, pero pagadas por Estados Unidos, que están controlando Haití. Bueno, Estados Unidos, como dije, después de la guerra de Vietnam, la derrota en Vietnam, siguió invadiendo muchos países, siguió atacando países asiáticos, países africanos, pero en menor proporción que lo que fue Vietnam, buscando siempre algún instrumento, y le fue mal en general. Por ejemplo, en Irak tuvo que retirarse, en Afganistán también, ya hace años. Estados Unidos está buscando ahora, con Trump, recuperar ese dominio mundial. Es decir, un poco su derecho a la invasión, al ataque a otros países. Y Palestina podría ser un primer elemento. Entonces, por eso tiene importancia mundial esto. Es decir, derrotar esta invasión sionista imperialista de Palestina va a tener una repercusión mundial, va a debilitar esta política norteamericana, va a profundizar la crisis de Estados Unidos. Por eso no es algo que interese solamente a los palestinos o a los países árabes que rodean Palestina, sino que de verdad es algo que interesa a toda la humanidad. Esto es lo que nosotros hemos explicado ya en la vigilia que hacemos muchas veces. Y por supuesto planteamos la solidaridad también desde Bolivia. Obviamente Bolivia no está mandando armas como Estados Unidos a Israel. Bolivia, además, el Estado boliviano rompió con Israel, lo cual es positivo, relaciones diplomáticas, pero mantiene relaciones económicas, hay empresas sionistas en Bolivia, en el oriente. La propia empresa Coca-Cola está vinculada al sionismo. Entonces nosotros planteamos la ruptura total con Israel, económica, social, y el apoyo al pueblo palestino en la medida de las posibilidades de cada país, por supuesto. Porque, por lo que dije antes, no es una lucha que interese solamente a los palestinos, sino que es una lucha que tiene importancia mundial
importancia para todos los pueblos oprimidos del mundo, porque mañana Estados Unidos podría invadir cualquier otro país, o Europa también, los países imperialistas. Bueno, tenemos Rusia, que es otro país imperialista que está invadiendo Ucrania. Y el mecanismo mundial es el dominio de algunos países sobre otros, el dominio de la extracción, el saqueo de sus riquezas. Eso, por supuesto, en Bolivia no es nuevo, viene de hace 500 años, de la colonización, cuando fue conquistada por españoles. Hoy Bolivia es un estado independiente, pero sigue siendo saqueada de muchas formas. Podríamos hablar del litio, del oro, de los hidrocarburos. Entonces, por eso no somos ajenos, no podemos ser totalmente ajenos o decir estamos muy lejos de lo que pasa en Palestina. ¿Qué viene ahora en Palestina? No está claro. El acuerdo que el de cese del fuego, como dije, lo único que se cumplió hasta ahora es, bueno, liberar alguna parte de los rehenes. Israel retiró una parte de los soldados, retiró del norte de Gaza, y eso ayudó, por supuesto, a que el pueblo palestino, que los que vivían en el norte de Gaza pudieran volver a sus casas, a reconstruirlas. Eso es lo que se ve en el video que pasamos, donde es realmente conmovedor, porque esa gente que recibe ayuda, una bolsita de comida, agua, es gente que está trabajando reconstruyendo sus casas. Entonces, nosotros no podemos ser ni indiferentes ni ignorar a esta crisis que se está dando en Palestina. Y el otro elemento, como decía, es el significado de la política de Trump, que es una política de ultraderecha, de semifascista o fascista, que otra cosa es que tenga éxito, que pueda implementarla, pero que es un peligro para la humanidad, en la medida que logre hacer algunas de las cosas que quiere hacer. Porque, como dije, Trump aspira a este dominio brutal, imperialista mundial, que Estados Unidos hizo muchos años y en muchos lugares, que ahora en los últimos años estaba más disimulado. Bueno, hablaban de respetar la democracia en América Latina. Hace 40 años, 50 años también apoyaban la dictadura que había en América Latina. ¿Y qué se abrirá ahora con Trump? Es decir, que sus intenciones son volver de alguna manera a esta política imperialista más aguda, más interventora. Esto no quiere decir que lo pueda hacer, porque, como digo, tiene mucha importancia esta resistencia mundial, que tuvo, como dije, pocos antecedentes, y tiene muchísima importancia también esta repudio que hay de gran parte de la población norteamericana. Entonces, ¿cuál será la estabilidad de Trump? ¿Qué problemas tendrá? Ya, por ejemplo, anunció la expulsión de inmigrantes latinoamericanos.
argumentando que eran delincuentes, y esos inmigrantes latinoamericanos, en la inmensa mayoría, son trabajadores que contribuyen decisivamente en la economía norteamericana. Entonces, ¿podrá aplicarlo Trump? Bueno, esto provocó ya un lío interno, pero bueno, tiene que ver con esa política, ¿no es cierto? Es decir, esto vamos a pulsar, vamos a dominar, ¿A dónde conduce esto? No sabemos. Indudablemente hay un hecho decisivo que es esta lucha social que se está dando en todos los países del mundo, que es lo que sí puede frenar eso, impedirlo. Entonces, por eso la necesidad de solidaridad con el pueblo palestino no es nada más que un tema secundario, no es un tema de que se pueda prescindir hoy. Hoy es fundamental tener esta solidaridad, porque derrotar al sionismo, derrotar a Israel y derrotar al imperialismo Medio Oriente va a abrir un nuevo capítulo en la situación mundial, una nueva situación. Va a fortalecer la lucha de todos los pueblos. En primer lugar, por supuesto, de los países árabes vecinos, cuyos gobiernos capitalistas en muchos casos empieza a haber crisis. Acaba de caer el régimen sirio, que había dictatorial sirio, y a causa de eso Israel está invadiendo Siria, está atacando al pueblo sirio, ocupando parte de Siria. Si Israel sigue su proceso de expansión, como dije, la retirada, el cese del fuego en Gaza no implica que haya dejado de atacar otros lugares. En el caso de Siria hizo más de 500 bombardeos en lugares diferentes de Siria, incluso lejanos a Israel, en el norte de Siria, porque quieren dominar también, por lo menos, el sur de Siria. De igual manera han hecho en Líbano, con ataques al sur de Líbano, han desalojado a parte de su población del sur de Líbano, aunque ahora están buscando acuerdo con el nuevo gobierno del Líbano. Y bueno, esta es la política de Israel. Entonces es un peligro para todos los países de la región, y continúa su acción genocida. El cese de fuego no implica que terminó la guerra, para nada. Como dije, es un triunfo que logró el pueblo palestino con su resistencia heroica en 15 meses, pero no implica, es un triunfo relativo, parcial. Para los palestinos es importante porque están volviendo, como dije, a sus casas, en muchos casos del norte de Gaza, pero la lucha se continúa. Y estos son conscientes los mismos palestinos, es decir, no es que Israel ahora dejó la guerra o está buscando algún tipo de acuerdo. Por eso está esta declaración de Trump. Todavía no se sabe si lo va a poder concretar, pero es una amenaza grave que Estados Unidos intervendría directamente para invadir Gaza, que sería para echar a toda la población. Con eso completarían lo que, como dije, la política que inició la fundación de Israel, que era desalojar a la población originaria de los palestinos. Hay una historia, un argumento racista falso del sionismo que dice que los judíos
supuestamente son dueños de la región, porque vivían ahí hace 2000 años. Bueno, esto es una falsedad absoluta. Judíos hay en muchos lugares, judíos hay en Europa, en Polonia, en Rusia, en otros países europeos, y muchos de ellos fueron a Israel, invitados, les dieron tierras, pero no son descendientes de los habitantes de hace 2000 años, de los cuales algunos después se hicieron cristianos, algunos eran judíos, y otros 7 siglos después se hicieron islámicos. Estos son los semitas, los habitantes de la región. Esta es la realidad de la región, no tiene nada que ver que Israel diga que eso es territorio judío. Además de eso, quiero también destacar otra cosa que a veces se oculta o no se dice mucho, que dentro de la solidaridad con el pueblo palestino en contra del genocidio de Israel, también hay sectores judíos, incluso judíos ortodoxos, así llamados los judíos practicantes de su religión, que han hecho marchas, se han unido a las marchas o han hecho marchas propias en Estados Unidos, en Gran Bretaña y también en Israel, en Jerusalén. En Jerusalén hubo marchas de judíos ortodoxos con banderas palestinas, que parece insólito, increíble, judíos vestidos con su ropa tradicional con bandera palestina, porque dicen que ellos no tienen nada que ver con ese genocidio, dicen ellos que Dios los eligió a ellos, pero no para matar gente o ocupar territorios, sino para ayudar a la humanidad. Ellos lo dicen judíos ortodoxos, es su religión en la que ellos creen. Entonces es otra mentira de Israel, esa argumentación supuestamente religiosa que justificaría la ocupación, que justificaría expulsar a los palestinos. Eso no tiene ninguna relación con la realidad ni con la historia real de las cosas. Hay además pruebas de análisis de sangre, de los antepasados de los judíos que no tienen nada que ver con los semitas, que son la población del lugar. Sí hay judíos que permanecieron ahí, que son de ahí, pero es una pequeña minoría. La población de Israel son casi todos migrantes judíos de otros lados del mundo. Y los utilizaron para eso, para justificar al sionismo. Bueno, por último quería mencionar también, recientemente en Polonia se hizo un acto por aniversario de la masacre nazi, que mató 1 millón de personas en los campos de concentración en Polonia, de los cuales una parte grande eran judíos, no todos, había de todo, pero sí había una cantidad grande de judíos. Netanyahu iba a ir al acto, pero tuvo que dejar de ir porque una corte penal internacional, que no es reconocida por Israel ni por Estados Unidos, pero que sí existe y es reconocida por 180 países, declaró a Netanyahu, pidió la captura de Netanyahu por crímenes de guerra. Esto se mantiene. Netanyahu, de hecho, no puede visitar otros países más que Estados Unidos porque corre el riesgo de que algún juez cumpla ese mandato de la Corte Penal Internacional. Que es algo, por supuesto, justo, acusar a Netanyahu de crímenes de guerra,
Y esto muestra las contradicciones que hay internacionales, porque esta corte funciona en Europa, en La Haya, y están casi todos los países de Europa en esa corte. Por eso Netanyahu no pudo ir al acto ese, porque él quería, claro, identificarse con decir yo estoy en contra de que maten judíos, los nazis, hace 80 años. Bueno, una hipocresía. Obviamente que hubo una masacre terrible de judíos en Europa, pero no solo de judíos, los nazis mataron gente de todos los pueblos. Y bueno, ahora el genocidio se está dando con los pueblos árabes y en primer lugar con los palestinos. Esto queremos denunciar, esto queremos seguir la campaña. Como dije, la campaña no termina. El cese del fuego, llamado cese del fuego, fue un hecho circunstancial importante para el pueblo palestino, pero eso no implica que terminó el conflicto, sino que más bien continúa, se va agravando. Y para nosotros es fundamental mantener en Bolivia y en todo el mundo esta campaña. En el video que vieron hace un ratito, había una organización lucha internacionalista de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, que es una de las que está reuniendo ayuda. Y bueno, eso es el envío número 11 de ayuda al pueblo palestino, y esto continúa. Y esta solidaridad, además, expresada en grandes marchas en Europa, también se mantiene. Entonces, esto no termina. Nosotros por eso estamos con este programa, por eso continuamos las vigilias de todos los viernes en la plaza principal de Cochabamba, de todos los miércoles en la universidad, en la UMS, y también se están haciendo vigilias en La Paz, se han hecho en Santa Cruz, se han hecho en Sucre, porque para nosotros es una causa de la humanidad y de los pueblos del mundo, no es algo de los palestinos nada más. Bueno, hasta aquí queríamos informar. Esperamos, bueno, seguir en próximos programas con los hechos nuevos que vayan ocurriendo y, por supuesto, el llamado a la solidaridad internacional. يا رفح حرم الله أمتنا رحم رضا يا زينة البلدان